Bueno, continuamos. Acá es donde la iglesia tiene que tomar esto muy en serio. La iglesia, hermano, como explicamos hace un momento, es la luz del mundo. La luz del mundo, y no la iglesia aquella que está allá, ¿verdad? En Guadalajara, no. La luz del mundo en general, el mundo como tal. La iglesia es la luz del mundo. Y nosotros representamos acá el nombre de Dios. Representamos a Jesucristo. Cuando vamos a predicar el evangelio, predicamos el sacrificio de Cristo Jesús. Predicamos el reino de Cristo Jesús. Predicamos, hermano, nosotros el nombre de Dios. Eso es lo que vamos a hacer nosotros cuando salimos a predicar. Y por eso es que la iglesia, hermano, debe ser el lugar donde solamente se hable y se predique del nombre de Dios. Definitivamente. Porque sin el nombre de Dios, sin el sacrificio de Dios, sin Dios, generalmente, ¿verdad? El mundo está insípido, está sin sabor, está en oscuridad, está en tinieblas, está muerto, pues. Ese es el misterio. Sin Dios, el mundo está muerto. Entonces, la iglesia representa a ese nombre, representa a Dios. Y es bien importante conocer esto. Cuando David dijo, yo vengo en el nombre de Dios, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Lo que él está diciendo es, yo vengo representando a ese nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que está diciendo. Y dése cuenta bien, porque el nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo. Tenemos que ir viendo acá la frecuencia, cómo esto se va embonando, ¿verdad? En un solo. Porque los hebreos, hermano, no creían que Cristo Jesús fuese igual de importante o más importante que la ley de Moisés. No creían que fuese más importante que los profetas, que Abraham, que Aarón, que Josué. Y por eso el libro de Hebreos lo va a explicar. Ellos no creían, hermano, que Jesucristo fue superior a todo eso. La iglesia hoy en día, hermano, es superior a todos los preceptos, a los mandamientos, a las ordenanzas que un hombre pueda poner hoy en día. O sí, es superior. Porque la iglesia de Cristo, hermano, hoy en día es la novia. Es la prometida, si podemos entenderlo. Ahora sí que es como en el pueblo de Israel. Anteriormente, Israel era el especial tesoro de Dios. Hoy en día, hermano, la iglesia es el especial tesoro también de Jesucristo, la novia. Por eso es que la iglesia debe de guardarse sin mancha y sin arruga. Sin mancha, hermano, sin arruga. Que su santidad se refleje. Y este es el trabajo que nosotros debemos de hacer como iglesia. La iglesia, hermano, es la máxima representación de Dios aquí en la tierra. La iglesia es lo que representa a Dios mismo acá en la tierra. Por eso las obras, nuestra manera de comportarnos y de vivir, debe ser muy cuidadosa. Y debe ser, hermano, de una manera que los hombres, como dijo el Señor Jesucristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa palabra vamos a explicarla muy bien. Perdón. Esa palabra la vamos a explicar muy bien. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y para eso voy a utilizar unos pasajes de la Biblia. Quédese con esa palabra. Glorifiquen a vuestro Padre porque vamos a entenderla muy bien. Números 20:12 nos habla, hermano, acerca del altercado que tuvo, ¿verdad? El pueblo de Israel ahí con Moisés, cuando en las aguas, ¿verdad? De la provocación. Y nos dice así, Números 20:12. Dice aquí, el 8 dice, el 7 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, dice esto, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación. Esto es, ¿verdad? Después de que ellos estaban murmurando que por qué lo sacaron, hubiéramos muerto, y este pueblo siempre andaba allí, siempre andaban murmurando. A ver, Dios le dice acá que él debía de hablar a la peña a vista de ellos. Lo voy a explicar más adelante. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, como dicen muchos, ¿verdad? Os hemos de
hacer salir aguas de esta peña. Vea en qué se está convirtiendo esto, porque Dios le dio un mandamiento a él y Moisés debía de obedecer. Moisés debía de decir que quien iba a dar el agua para ellos era Dios. Y ellos debían con sus acciones glorificar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios, santificar el nombre de Dios, pues. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Eso es todo lo que Moisés dijo. Moisés se enojó. Le dijo que eran rebeldes. Tenía razón, quizás tenía razón. Obviamente, ¿verdad? Y entonces dice, ¿osemos hacer salir aguas de esta peña? Eso no fue lo que Dios le dijo que dijera. Dios le dijo, hablad a la peña a vista de ellos. Hay gente que se confunde, ¿verdad? Y dice, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Y yo voy a sacar esta creencia o este paradigma que la gente tiene, ¿verdad? Paradigma es una forma de creer en algo muy arraigado dentro de ti. Hay gente que piensa, hermano, que Moisés no entró a la tierra prometida por golpear la roca, porque Dios le había dicho que le hablara. Porque Dios le había dicho que hablara. Porque en Números 28 al 12, como ya leímos, dice, ¿verdad?, que habla la peña. Pero le voy a leer otro pasaje para que no agarremos solamente un pasaje de la Biblia para querer definir algo. Éxodo 17, verso 6 o verso 5 dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Acá dice golpearás la peña. En el otro pasaje dice hablar a la peña. Ahí ya tenemos un conflicto, no un conflicto, pero ahí ya tenemos un pasaje en la Biblia que automáticamente quita, ¿verdad?, la creencia de la gente que dice que Dios no dijo que golpeara la peña. Acá Éxodo dice que sí, que Dios le dijo que golpeara la peña. En el otro dice que le hablara. ¿Hay una confusión? No hay una confusión, dado que el punto central, como en toda la escritura, tiene el punto central de acá es que Moisés debería de haber santificado, dice en otros pasajes que lo vamos a leer, el nombre de Dios. Y Moisés no lo hizo. El pecado de Moisés por el cual no entró a la tierra prometida no fue porque golpeara la peña, sino porque él no santificó el nombre de Jehová Dios en medio de la congregación. Y le voy a explicar acá. Deuteronomio 32:51. Acá, ese es ya cuando ya él va a entrar, cuando él ya no va a entrar y va a morir. Y Dios le dice esto, ve aquí. Dice, y sube al monte, ¿verdad? Sube a este monte, el monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Acá les voy a enseñar algo más. ¿Por qué Dios enseñó la tierra la tierra prometida a Moisés si Moisés no iba a entrar en ella? ¿Sabe por qué? Porque Dios quería comprobar su fidelidad. Dios le había dicho que los iba a dar a la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel, y ellos están a un paso de entrar. Y Dios con Moisés, él usa, ¿verdad?, de su, no sé si misericordia, o de su benignidad, o de todo lo que Dios es, para decirle, mira, yo te traje hasta acá, y acá está lo que prometí, lo cumplí. Acá está, ellos van a entrar. Por eso le enseña a Moisés la tierra prometida, no para que él se sintiera mal. Pero vea, Dios le dice, sube y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? No santificar el nombre de Dios en medio de los hijos de Israel. Acá está la otra pregunta. Si Dios es santo, 3 veces santo, ¿cómo el hombre puede santificar el nombre de Dios? Cuando oramos a veces decimos, y decimos porque está en la Biblia, pero también hay una respuesta en cuanto a esa oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
¿Cómo un hombre o una persona como usted y como yo podemos santificar un hombre que ya es santo 3 veces? ¿Cómo podemos santificarlo más? ¿Cómo Moisés, hermano, podía santificar el nombre de Dios en medio del pueblo de Israel? ¿Cómo lo podía? Bueno, primeramente, si Dios le dijo que golpeara la peña y él lo golpeaba, ya vimos que iba a funcionar de las dos maneras. Si le hablaba, iba a salir aguas. Y si lo golpeó y salió. El problema de Moisés, hermano, es de que él se enojó tanto con el pueblo. Y digo que se enojó por la expresión que él da aquí en el libro, ¿verdad? De Números 20. Se enoja y le dice, oíd ahora rebeldes, os haremos. O sea, cuando él dice, os haremos salir Aarón y yo, sacar aguas de la peña Aarón y yo, él no está santificando el nombre de Dios. Él está siendo muy, ¿cuál es la palabra? Contendiente con lo que Dios le había dicho. Está diciéndolo en cierta forma, dudando de lo que Dios había dicho. Esa no era la actitud que él tenía que tener. Para empezar, no tenía por qué enojarse. Porque Moisés estaba haciendo el trabajo de Dios únicamente aquí. Él era el mediador, pues el que estaba en medio. Y Moisés únicamente, hermano, estaba haciendo lo que Dios le mandó que hiciera. ¿Por qué Moisés tenía que enojarse y golpear la peña? Y es más, Dios dejó que las aguas salieran porque él es fiel a su palabra. Pero eso no fue lo que le dijo. Lo vamos a leer otra vez, ¿verdad? Para la gente que piensa, ¿verdad? Que no es así. Números 28. Números 28 nos dice acá. Ah, no, perdón. Números. Sí, es números 28. Gloria sea a Dios. Números 28. Ya se los leí, pero lo voy a leer una vez más. Dice acá. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. No, el 10 dice. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? A ver, ¿por qué dice os hemos? ¿Quién? Aarón y Moisés. No, pero si no eran ellos los que iban a sacar el agua de la peña. Dios le había dicho que en Éxodo que golpeara la peña o que labrara la peña ahí mismo en Números. Él tenía, hermano, la obligación de santificar, de enseñar al pueblo que el proveedor era Dios, que quien se llevaba toda la gloria es Dios, como lo tienen los predicadores hoy en día. Los predicadores hoy en día no hay otra responsabilidad sino enseñar que Dios es el Señor, que Dios es el soberano, que Él se lleva toda la gloria, que Él es quien hace como Él quiera, como es su voluntad. Eso es lo que los predicadores deben de enseñar hoy en día, no su idealismo. Moisés, este es el error de Moisés. No glorificó, el nombre de Dios no fue glorificado con lo que él hizo. Su acción fue mala, se enojó y él no tuvo la osadía, el atrevimiento de decir, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, tu Dios te va a dar aguas de esta peña. Y al decir eso, las aguas iban a fluir porque Dios lo había dicho que así iba a ser. Pero no, él se enojó y no glorificó a Dios. No santificó el nombre de Dios. Por eso les preguntaba, ¿cómo el nombre de Dios se puede ser santificado? Tenemos que tener cuidado hoy en día. Nosotros somos la luz del mundo. Y nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos, debe, hermano, de ser de la manera bíblica. Ya no hablemos de correcto, porque esa palabra hoy en día cualquiera la saca de contexto y dicen que todo es relativo, ¿verdad? No. Nuestra manera de vivir debe ser bíblica. ¿Cómo bíblica? Como la Biblia dice. Como la Biblia dice. Y para eso hay mucho que abundar en lo que es la sana doctrina. Porque hermanos, Moisés, él no debía estar enojado cuando él hizo la acción. Al hablar, dice, él debería demostrar que Dios enviaría sus aguas y el pueblo glorificaría a Dios a ver el prodigio y la señal. Ahí está, así como cuando abrió el Mar Rojo, que cantaron y alabaron. Así va a ser esta vez cuando las aguas iban a salir. Ellos iban a glorificar a Dios y a cantar también. Pero no, eso no fue lo que sucedió. Moisés debió de dar gloria a Dios y demostrar que Dios es poderoso y así glorificar su nombre, santificar su nombre. Números 20:12. Ahora vea, cuando el pueblo oía las palabras de Dios,
El pueblo tenía respeto y tenía reverencia. Mire, hoy en día, hermano, la iglesia tiene un trabajo muy grande. Y ese es el trabajo de que los hombres glorifiquen el nombre de Dios con nuestras acciones. Tenemos, hermano, que tener cuidado cómo nos comportamos. Nuestro comportamiento, nuestro testimonio, hermano, es importante para el mundo, para que glorifiquen a Dios. Cuando Dios dice, ¿verdad? Otro pasaje en 2 de Samuel 12:14, esto haciendo referencia a lo que es el pecado del rey David. ¿Cuál fue el pecado del rey David? Ya vimos que fueron una línea, ¿verdad? De pecados que el rey David cometió. Aunque también les voy a explicar por la Biblia que el rey David pudo haber tomado a la mujer de Urías sin que se lo hubiera negado. Les voy a enseñar eso también con la palabra de Dios. La hermana dice, yo pensaba que Moisés no entró porque golpeó la peña. Bueno, así me lo habían enseñado. Y ahora entiendo por qué hay que leer y escudriñar la palabra y que Dios nos dé sabiduría para poder entenderla y nadie nos engañe. Correcto. Eso es lo que mucha gente ha enseñado porque no lee la palabra de Dios como debe ser. La palabra de Dios es un complemento, hermanos. De Génesis a Apocalipsis, todo es un complemento. Todo se une en un mismo lazo, es una misma guía. Lo que no explica en una parte lo explica en otra, pero debemos de saber que tenemos que leer toda la Biblia, no solamente una parte. Vea, segunda de Samuel 12:14 y nos habla acerca del pecado de David, dice acá. Dice, Natán dijo a David, Jehová también ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vea, dice acá, por cuanto con este asunto, o sea, con este pecado, con todo este alboroto que hiciste, dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Ay, hermano, eso está bien difícil de digerir, ¿verdad? No está fácil digerir esa palabra allí. Cuanto hiciste blasfemar a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Jehová? En aquel tiempo eran los filisteos, los cananeos, los amorreos, los fereceos, los jebuseos, ¿verdad? Los edomitas, los moabitas. Esos eran los enemigos de Jehová. Hoy en día, ¿quiénes son los enemigos de Jehová? ¿Quiénes son? La gente impía. Los hijos de Satanás. Los hijos de las tinieblas. Cuando nosotros, usted y yo, nos comportamos como hijos de las tinieblas, hermano, estamos haciendo que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de Dios, porque nosotros representamos a Dios. Usted y yo somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Cuando nuestras obras, nuestras acciones son incorrectas, estamos haciendo, hermano, que ellos blasfemen el nombre de Dios. Sí, lo estamos haciendo. Porque lo primero que dicen es que, y ellos son cristianos, y ellos alaban a Dios, y ellos son los que deberían de enseñar el amor, y ellos son los que deberían tener una vida lo más derecha posible. Y acá, por hablar de esto, hay mucho que hablar. Cuando hacemos negocios, por ejemplo, cuando tomamos ventaja a veces de un negocio por querer quedarnos con más dinero, por ejemplo. Cuando no le pagamos al jornalero su trabajo por lo que vale, por ejemplo. Cuando evadimos los impuestos a la hora de hacer nuestra obligación como contribuyente, por ejemplo. Cuando mentimos por querer hacer un buen negocio, por ejemplo, y escondemos cosas. Por ejemplo, si yo vendo un vehículo y sé que ese vehículo está dañado y lo vendo así, sin explicar los hechos, cómo están las cosas, por ejemplo. Hay muchas maneras, hermano. Y hablando un poco de matrimonio. Cuando, lo voy a decir aquí, aunque tal vez muchos se van a ofender, pero pues es la verdad. El matrimonio, hermano. Usted como cabeza, y hablo con los hermanos, ¿verdad? Con los hermanos. Usted como cabeza de su hogar, como cabeza de su esposa, jefe de su familia. Usted tiene la obligación, hermano, de proveer para su casa. Tenemos la obligación de proveer para nuestra casa. Hay veces en los que nuestra esposa nos ayuda por el hecho de que necesitamos ayuda también. Y se entiende. Pero debe ser un común acuerdo, hermanos.
de verdad, debe ser un común acuerdo. Porque no puedo obligar yo a mi esposa que me entregue del dinero que ella con tanto esfuerzo ha ganado y teniendo yo como suplir necesidad. Porque entonces soy mentiroso. Porque si no tengo es diferente. Entonces yo puedo pedir ayuda y es obligación de ayudarme porque por eso es mi ayuda idónea. Pero hay matrimonios, hermano, en los que los hermanos, ¿verdad? Su esposa va a trabajar y ellos no solamente, ¿verdad? No solamente dejan que vaya a trabajar, que pues eso ya es un problema, ¿verdad? Pero está bien, se entiende la necesidad y el siglo XXI y está bien, se entiende. Pero hay hermanos o hay personas, ¿verdad? Que les dan como que su responsabilidad y dice, tú pagas esto y yo pago esto. O sea, hay una división en medio. Eso no debe de ser así. Porque como matrimonio sabemos que todo debe ser un común acuerdo. Y la mujer no tiene por qué sentirse ultrajada o sentirse obligada muchas veces a contribuir. ¿Qué tal si ella va a trabajar fuera y viene a casa y viene a hacer todos los quehaceres de la casa y no le ayudamos nosotros los caballeros o los esposos en nada? Pero sí queremos que ella nos dé la mitad del dinero, de las utilidades, lo que hay que pagar. Eso es una injusticia. Véalo de esa manera. Porque si los dos trabajamos fuera y los dos contribuimos a la casa, pues no debería ser así. El hombre debería ser, pero ya dije que no se puede muchas veces. Entonces los dos trabajamos también en la casa. No venga usted, hermano, después de trabajar y su esposa va a trabajar y se siente en el sofá y espera que le sirvan de comer y usted no hace nada, no ayuda, no lava los platos, no cocina. Porque debe ser acto voluntario, sí, pero nuestros deberes, hermano, debemos saber dónde estamos. Es injusto, hermano, que su esposa haga todos los quehaceres del hogar, cuida a los niños, ¿verdad? Luego se va a trabajar y el fin de semana le dice, mira, dame la mitad de tu dinero o te toca pagar la mitad de las cosas. Es una injusticia. No debemos de comportarnos así. Eso no es amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, hermano. Ya dije un momento, si se me acabó y no puedo hacerlo, pues pido ayuda y ella me debe de ayudar porque es mi ayuda idónea. Pero no puede ser una exigencia. Cuando es una exigencia, hermano, ya no estamos viviendo la ley de Dios. Y si la hermana pues tiene una amiga y va y le comenta, le dice, mira que mi esposo así y así, y es cristiano y son cristianos. Vea cómo el nombre de Dios es blasfemado allí, porque están hablando, a la hora de decir cristianos, hermano, están hablando de nosotros, están hablando de Cristo Jesús. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber cómo glorificar el nombre de Dios, cómo santificar el nombre de Dios, pues. Eso es lo que la palabra santificar se refiere. Santificar. Que la gente hable bien de Dios. El pecado de David, hermano, dice que él hizo que los enemigos de Dios blasfemaran. Eso es lo que Dios no toleró. Porque le voy a dar un ejemplo acá. En 2 Samuel 3:13. Yo le voy a explicar cómo es que si David quería, le podía mandar a traer a la mujer de Urías y él era el rey, podía hacerlo. Mire acá, 3:13 dice acá. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo. Y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Esto es ya cuando ya el rey David está ya después, ya está sentado, ¿verdad? Cuando Abner, el capitán del ejército, está negociando con David. David dice, y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, que no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Mical, hermano, ya estaba casado con otro hombre. Mical ya tenía otro esposo. Ya tenía otro marido. Y dice aquí, entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella. Este es el marido de Mical. Mical, la que era esposa de David anteriormente. Pero ya no era su mujer. Ya se la habían dado a otro hombre. Y dice, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló a Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabas que David fuese rey sobre Israel. Ahora puedes hacerlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Lo que le estoy enseñando aquí, hermano, es de que
¿David podía tomar una mujer aunque fuese esposa de otro hombre? Sí podía hacerlo. Y con eso ellos no iban a blasfemar el nombre de Dios. David podía hacerlo. Le estoy dando el ejemplo aquí con la Biblia, que él sí podía hacerlo. Él mandó a quitar a Mical nuevamente, ya tenía marido, la mujer, y el hombre acá dice que se llama ¿cómo? Paltiel. Entonces, el pecado de David, ¿cuál fue? ¿O cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue lo que más molestó o disgustó o desagradó a Jehová Dios? Que los enemigos blasfemaran el nombre de Jehová. Y por eso nosotros como iglesia, hermano, debemos de tener cuidado de santificar el nombre de Dios. No santificamos el nombre de Dios en la iglesia, porque en la iglesia todos son cristianos. O sí, en la iglesia todos somos, aleluya, gloria a Dios. Aunque hay unos hermanos que van a la iglesia y van a pelear a la iglesia. Hay gente, ¿verdad?, que va a la iglesia y se va molesto, se baja del carro, entra a la iglesia y cuando sale de la iglesia agarra el pleito nuevamente y se lo lleva a su casa a vivir con él el resto de la semana. Ese ya no es un cristiano. Es alguien que está jugando a ser cristiano o que no ha nacido de nuevo. Eso no es un cristiano. Mire, ¿cómo lo santificamos? Ya expliqué que nosotros somos los que representamos al Dios de Israel, a Cristo Jesús, y de esta manera lo santificamos. Representamos a Dios en la tierra porque nosotros somos la luz del mundo. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Y también somos la sal de la tierra, los que damos el sazón a la tierra. Mateo 5:13. Nosotros, hermanos, sin la palabra de Dios somos hombres, ¿verdad?, simples, mortales, aunque morimos, pero para Cristo ya no morimos, somos vivientes. Pero, hermano, con la sal nosotros damos sabor a este mundo. Con la luz nosotros alumbramos este mundo en tinieblas. El nombre representa todo, dice. Cuando él dice, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, representa a Jehová, al nombre, al poderoso. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 11, dice, todo hombre que habla, dice, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque hace falta, hermano, tanta enseñanza hoy en día en la iglesia, en la casa del Señor, y tanta preparación en cuanto a los hermanos, los maestros, los pastores. Hay gente que piensa que ya no tiene que estudiar porque ya alcanzó todo, hermano. Eso es un error. El momento que el hombre de Dios empieza a pensar así, ese momento está mal. Porque nunca se va a acabar, hermano, el tiempo para la preparación para el mensaje de la palabra de Dios. Nunca. Siempre va a haber más que aprender, hermano. Hay gente que ha trabajado y ha sacado adelante la idea de Dios, sí. Y se entiende que cuando el hombre llega a cierta edad, el hombre ya no puede dedicar el mismo tiempo a la lectura, a la oración. Ya no se puede porque el cuerpo se desgasta, eso lo entendemos. Pero si el hombre no puede hacerlo, ¿por qué no deja que alguien más lo haga? ¿Por qué no un sucesor? La vez pasada le expliqué que incluso los levitas tenían un tiempo en el cual ellos servían. Cuando llegaban a 50 años ellos ya no servían más. Se quedaban ya velando solamente la puerta como porteros. Pero ya no servían en el tabernáculo porque no podían. Ya las fuerzas no les da. Hermano, si usted ya no puede estar frente a una congregación, deje que alguien más lo haga. Bueno, de hecho su trabajo debió haber sido preparar a alguien más para que cuando usted se vaya se quede en su lugar. Si no lo está haciendo así, es un error. Primera de Pedro 4:11 dice de la siguiente manera. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado. ¿Ven esa palabra? Glorificado. Acá está. Lo voy a subrayar aquí, porque es de lo que estamos hablando. Tú no glorificaste mi nombre en medio de los hijos de Israel, por eso no vas a entrar a la tierra prometida. Tú no santificaste mi nombre entre los enemigos de Dios blasfemaron, por eso tu hijo se va a morir. Y el apóstol Pedro dice aquí que cuando nosotros hablamos y hablamos conforme a la palabra de Dios, entonces Dios es glorificado en todo. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esta parte la tengo que dar, hermano, porque Dios, habiendo hablado de muchas maneras, esa parte va a ser introducción al Hijo. Y el Hijo es el importante. Todo el reino, dice Dios, que lo entregó al Hijo. Hay un momento, 1 Corintios 15, que dice que el Hijo entregará todas las cosas, todo el reino al Padre. Pero ese momento no ha llegado. Mientras ese momento llega, hermanos, nosotros estamos aquí en el reino del Hijo. Este es el reino del Hijo, de Jesucristo.
A quien tenemos que dar gloria y honra y glorificar es al Hijo, porque esa es la importancia del libro de Hebreos. Todo hombre que habla, hermano, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno no habla conforme a la palabra de Dios, hermano, el tal no es creíble. Su palabra no tiene poder, como mi palabra no tiene poder. Yo no estoy hablando de mí. De hecho, si ustedes se dan cuenta, he sido bastante cuidadoso en cuanto a hablar de experiencias propias, de experiencias mías, porque yo no soy importante aquí. El importante es Jesucristo, es la palabra de Dios. Por eso es que seguimos esta clase de enseñanzas, porque es importante seguir la misma línea de pensamiento. En San Juan 3:2, ¿verdad? Este Nicodemo, un fariseo, ¿verdad? Que viene y le dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Este Nicodemo, hermano, está reconociendo, un fariseo de la ley, que Cristo viene de Dios. O sea, que las palabras que habla y lo que él hace no lo hace porque él quiere, sino que provienen de Dios. Y eso es muy importante. Y entonces, hermano, vamos a dejar la enseñanza aquí por esta noche, porque tenemos una actividad con la familia que nos toca hacerla ya en 2 minutos. Tenemos una actividad que vamos a hacer y mi esposa y mis hijos pues se han preparado y vamos a comenzarla ya en unos minutos. Entonces vamos a dejar la clase por aquí. El día martes, si Dios permite, seguiremos con esta clase. Y gracias a Dios por los hermanos que nos ven. Estamos haciendo aquí el trabajo de traer esta enseñanza porque es muy importante. Esperamos que haya sido de edificación para su vida y que pues la siguiente vez nos vea aquí si el Señor así lo permite. La verdad que estoy contento de poder, ¿verdad?, tener a los hermanos que nos ven, que nos escuchan y que podemos, ¿verdad?, traer la enseñanza de la palabra de Dios. Así que voy a hacer una oración para terminar y disculpen que al comienzo no hicimos la oración. La verdad que se me olvidó. Ya ven que también yo puedo fallar. Soy hombre también y puedo fallar, así que me disculpan por eso, pero Dios sabe, ¿verdad?, la intención de nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú nos has dado esta oportunidad de estar aquí, Señor, y traer esta reflexión de tu palabra. Señor, te pedimos, Padre amado, que nos ayudes a seguir adelante haciendo tu voluntad. Que, Padre bendito, podamos, Señor, sujetarnos a tu palabra, a tus mandamientos, Señor. Conocer, Dios mío, tu palabra a cada momento, Señor, y que nos permitas representarte a ti y hacer tu voluntad de todo tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que sea edificación de bendición, Señor. Y que, Padre Santo, esta semana que comenzamos, Padre bendito, nos puedas guardar también y ayudarnos y ser nuestro guía en todo lo que hagamos. Que en todo, Padre, glorifiquemos tu nombre, Señor, y hagamos tu voluntad, Señor bendito, porque tuya es toda la gloria. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Nos vemos aquí, si Dios permite, el día martes, ¿verdad? La hermana Eli llegó un poco tarde, pero siempre puede ver la enseñanza, ¿verdad?, si le da un poquito para atrás. Nos vamos porque nos espera ya la familia. Amén. Dios les bendiga, hermano. Pásela bien. Buenas noches. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cerrar aquí la enseñanza. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase para poder tener los videos cuando los subamos, y esperamos que sea de bendición para su vida. En el nombre de Jesús. Amén.